Kapu Kuyalua es un antiguo arte marcial hawaiano que consistía en fracturar huesos, derribar al oponente y usar los puntos de presión. No se tiene un registro exacto de su origen, y al no poder estipular una fecha de creación es difícil darle una ubicación en este conteo, por ello comenzamos con él. Se cuenta que era un arte marcial reservado a la familia real, miembros de la nobleza y guerreros, y que la enseñanza fuera de este círculo estaba penada con la muerte. Estos antiguos guerreros se depilaban hasta no dejar ningún rastro de vello en su cuerpo y luego se untaban con aceite de coco. El objetivo era muy claro: poder escapar con mayor facilidad en una pelea cuerpo a cuerpo y no ser capturados en el campo de batalla. El Kapu Kuyalua aún se practica hoy en día, aunque el Lua, que se practica en la actualidad, ha recibido muchísimas modificaciones y actualizaciones, por cierto, incorporando técnicas de artes marciales asiáticas como el judo, el karate y el aikido. Se cree que el Taikyum es una de las primeras formas de artes marciales coreanas. Los primeros registros de Taikyum datan alrededor del año 50 a.C., con pinturas encontradas en las antiguas tumbas de Muyeonchong, Samsilchong de la dinastía Goguryeo. Hay evidencia adicional que muestra el Taikyum siendo usado por un gran número de militares durante la era Goguryeo. Durante el siglo XV, la popularidad del Taikyum se extendió ampliamente, tanto que incluso el rey practicaba este deporte. Sin embargo, a finales del siglo XIII, el Taikyum ya no era un arte marcial practicado activamente. La supervivencia del Taikyum se le atribuye a Sung Dok-ki, quien preservó el arte y lo transmitió a los coreanos modernos, quienes repopularizaron el Taikyum a mediados de la década de 1980. El Kurash es originario de Asia Central, más específicamente en Uzbekistán, y con más de 2500 años de historia, es un arte marcial de los más antiguos que se ha conocido hasta ahora. A pesar de que no existen datos concisos sobre el inicio de esta disciplina, desde el siglo XX, su popularidad aumentó de tal manera que comenzó a considerarse uno de los deportes nacionales más practicados de la entonces recién liberada República de Uzbekistán. Este arte marcial se caracteriza por exigir a los luchadores el uso de chaqueta, quienes se enfrentan cuerpo a cuerpo en posición de pie, empleando diferentes técnicas de agarre. Finalmente, el campeón será el que logre derribar, o sea, voltear a su oponente. Sus técnicas son tan parecidas al judo que, de hecho, existen muchas personas que pueden confundir estas disciplinas debido a la marcada similitud de sus combates. Bokator es un arte marcial camboyano con más de 2000 años de tradición. Utilizado durante el período Angkor, la traducción de Bokator es luchar con un león. De acuerdo con la leyenda, un practicante luchó cuerpo a cuerpo con un león y lo mató de un solo golpe de rodilla. El Bokator se basa en los movimientos y gestos de varios animales y cuenta con más de 10.000 técnicas de combate que incluyen golpes de pies, codos, puños y rodillas. El Bokator guarda muchas similitudes con el Muay Thai tailandés y son muchos los que lo confunden, pero se tratan de dos disciplinas totalmente diferentes. Durante la pelea, los luchadores incluyen gestos y muecas para provocar e intimidar a su adversario, que culmina con una danza improvisada del ganador. Se llamaba pancracio al deporte olímpico mezcla de boxeo y lucha libre que se practicaba en la antigua Grecia. El pancracio fue incluido en el 33º Juego Olímpico del año 648 a.C. y su primer campeón fue Ligdamis de Siracusa. El pancracio se fundaba en la idea de que el hombre debería estar preparado para defenderse en una lucha cuerpo a cuerpo sin ningún tipo de armas y en las peores circunstancias. Los únicos límites reglamentarios que conocían los pancracistas eran los de no morder ni de hundir los dedos en los ojos y orificios nasales de sus adversarios. Se decía que quien practicara este deporte debía unar la fuerza de un león con la astucia de un zorro, aunque en esta disciplina destacaron algunos de los hombres más rudos e incultos de Grecia. Tag Tib es un arte marcial que se originó en Egipto.
se basa principalmente en el uso de un palo de madera para técnicas de ataque y de defensa, aunque también contiene técnicas de defensa desarmado, cuerpo a cuerpo, aunque no son su principal característica, pero sí que las tiene. El nombre árabe completo de Tahtib es Fan Elith Atwell of Tahtiben, que significa el arte de la rectitud y la honestidad. El Tahtib tiene su origen casi más de 2000 años antes de Cristo. Algunos de los gestos de Tahtib están grabados en las paredes y tumbas y mastabas encontradas en el antiguo Egipto de los faraones. Este tipo de esgrima probablemente se basó en los sistemas de lucha reales utilizados en combate con unos escudos y unas espadas que luego evolucionaron en un sistema con sus propias reglas y métodos. Sri Lanka es un país con una rica historia que se remonta a más de 3000 años, en donde nos habla de los grandes deportes que fueron disfrutados por los reyes que gobernaron estas tierras maravillosas. Combate sin armas entre los campeones habría sido el pináculo de todos los eventos. En los últimos años, donde la ley de la supervivencia del más apto prevaleció, esta pequeña nación tenía que mantener su posición, sobre todo contra los fuertes invasores que llegaban desde India. Los antiguos reyes de la India muchas veces se cree que tenían esta perla del Océano Índico para decorar sus coronas y todo el tiempo invadían la isla. Sin embargo, invariablemente, cada vez que intentaban invadirla, eran rechazados. Tal era el poder invencible de combate de las técnicas de lucha que practicaban los pobladores de Sri Lanka, que los lugareños lo llamaron al arte marcial el Angam Satanas Kalawa, que significa arte de lucha llamado Angam, Angam Satanas Kalawa, o simplemente como se le conoce, Angámpora. Posee una tradición de 5000 años de combate. El término Angámpora se deriva de dos palabras, Angam, que significa cuerpo, y Pora, que significa atacar o luchar. El Huai Chiao, conocido como lucha china en español, es considerado como la más antigua de las artes marciales de China. El primer registro de su uso, que en su momento se llamó Jiao Ti, se remonta al 2697 a.C., cuando el legendario emperador amarillo luchó en contra de Jin Jiu. Jiao Ti evolucionó finalmente en un sistema de lucha de combate llamado Jiao Li, que se sistematizó para el ejército durante la dinastía Zhou entre el 1122 y el 253 antes de la era cristiana. Jiao Li eventualmente se convirtió en un deporte popular de la dinastía Qin entre el 221 y el 207 a.C., y los mejores luchadores de Jiao Li fueron elegidos para convertirse en los guardaespaldas del emperador. En la era moderna, el Zhuao Qiao se enseña en las academias policiales y militares de China. El Kalaripayat se originó en el suroeste de India, en lo que hoy sería algo así como el estado de Kerala y también parcialmente en Tamil Nadu. Suele creerse que se trata de la más antigua de todas las artes marciales que hay en el mundo. Su nacimiento está enraizado con la mitología india y forma parte de una tradición que puede reseguirse durante miles de años. Según cuenta la leyenda, Sage Paratsurama es el padre del Kalaripayat, una forma de arte marcial que dio origen a todas las demás posteriores hace unos 3000 años en el sur de la India. Sus principios se basan en Atma Sipahi, que significa el espíritu manda el cuerpo, y Bura Trupachdaral, que se traduce como el adversario es vencido retornando su fuerza contra él mismo. Los movimientos del Kalaripayat evocan los de un león cuando se pone en guardia, ataca y caza, lo que incluye no solo la lucha, sino otras aptitudes como la observación, la paciencia y la serenidad.